Buenos días, hoy 25 de mayo del año 2025 vamos a iniciar nuestra escuela dominical con el título, vamos a verlo aquí, La mano de Dios al enfrentar la oposición, sesión 5 y última de esta primavera. Vamos a iniciar a partir del próximo domingo la correspondiente al verano del material del IY para adultos de la Convención Bautista del Sur, que es la que utilizamos y que buscamos que sea utilizada en más escuelas, en más escuelas dominicales de las iglesias. Muy bien, ahora, como siempre, vamos a comenzar nuestra exposición, que coincide de los dos, tanto en inglés como español. Aquí aparece una aro de básquetbol. Es la sesión 5 y comenzamos precisamente con la lectura de este material. Aquí en español dice la mano de Dios al enfrentar la oposición. Me parece mejor la del título en inglés. La idea central: Dios es más poderoso que quienes se oponen a nosotros. Aplicación para la vida. Cuando yo era adolescente, jugaba en el equipo de básquetbol de mi iglesia. Daniel era el central. Nuestro archirrival era el equipo de una iglesia en el otro extremo de la ciudad. Durante el juego, el centro del otro equipo sufrió una falta y culpó a Daniel. Al salir del campo de juego, señaló con el índice a Daniel y le dijo: "Te espero en el estacionamiento a la salida". Ese muchacho era mucho más grande físicamente que Daniel y su amenaza le causó temor. Cuando el juego terminó, nuestro equipo decidió no dejar a Daniel solo para enfrentarse al otro joven. Así que salimos del gimnasio y fuimos al estacionamiento como un solo grupo, con nuestro compañero amenazado en el medio. La oposición que enfrentamos como creyentes no siempre es tan obvia como en esta historia, pero es real, sin duda. Todo creyente está involucrado en cierta medida en la guerra espiritual contra Satanás y sus artimañas. Gracias a Dios, porque no estamos solos. El Señor mismo está con nosotros contra la oposición. Es interesante en este relato que involucra precisamente al profeta Eliseo, que vamos a ver una situación bíblica que puede explicar muchos de los fenómenos paranormales que tenemos en nuestro mundo. Muy bien, vamos a comenzar con el análisis bíblico. Ya saben que siempre me baso en la Nueva Versión Internacional, que me gusta por ser más contemporánea. Segunda de Reyes 6, del 8 al 14. Eliseo captura una tropa siria. El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo: "Vamos a acampar en tal lugar". (9) Pero el hombre de Dios, Eliseo, le envió este mensaje al rey de Israel: "Procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Alternativo, piensan acampar allí". En una palabra, le estaba descubriendo los planes secretos del rey sirio. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado, y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. En una palabra, le anticipaba los planes del rey contrario. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y le reclamó: ¿Quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Lo más probable es que haya pensado que era un espía judío que estaba en Siria.
Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. ¿Cómo lo pudo saber Eliseo? Vamos a verlo. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, desde luego Eliseo, para que mande capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán. Recordemos este mapa que vimos la clase pasada, y aquí aparece Dotán. Está en esta parte. Aquí está el mar de Galilea, aquí está Dotán, y vean dónde está Samaria. Lo digo de Samaria porque después se va a hacer referencia a ese lugar. Era donde estaba en ese tiempo el rey de Israel. Recordemos que Siria estaba al norte y estaba invadiendo, estaba haciendo escaramuzas en la tierra judía. El rey envió allí un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. ¿A quién perseguían? A este calvo profeta, a Eliseo. Pero no es guerrero, pero era el que informaba todos los planes del rey de Siria al rey de Israel. En una palabra, era alguien muy peligroso. ¿Por qué? Porque no podían en su momento emboscar al ejército judío. Contexto: omnisciencia de Dios. En el libro Dogmática Reformada de Hermann Bavinck, editorial CLIE, nos dice que este es un atributo, lo consideran incomunicable de Dios y se refiere al conocimiento, presciencia y conocimiento medio. La Escritura presupone conciencia y el conocimiento de Dios, de los que se habla figurativamente como luz. Primera de Juan 1.5, Juan 1.4, 9, 8.12, Santiago 1.17. Luz en su significado intelectual, sin embargo, el conocimiento se convierte en un llamado moral. Dios brilla en nuestros corazones y ofrece luz del conocimiento de la gloria. En el ámbito liberal, la luz es la sabiduría. Entonces, si alguien tiene luz, alguien en su momento dimana conocimiento a todos. Lo contrario es la ignorancia, que es la oscuridad intelectual. Yo conozco muchos ignorantes. De Dios en el rostro de Cristo, 2 de Corintios 4:6. De modo que nosotros que caminamos en las tinieblas, Juan 1:5, 3:19, aprendemos a amar la luz y caminar de nuevo en ella, Mateo 5, del 14 a 16. En Dios no hay ninguna oscuridad. Él es la luz en todo instante, vive en la luz y es la fuente de ella. Además, la vida trinitaria de Dios es totalmente consciente, Mateo 11:27, Juan 1:17-18. Nada escapa al conocimiento de Dios. Todo el que sostenga una cosmovisión teológica debe tener un Dios consciente de sí mismo e inteligente. Así, la observancia del propósito en el mundo conduce necesariamente a la admisión de un ser divino inteligente. La realidad de la conciencia humana señala en la misma dirección. No podemos explicar el surgimiento de la conciencia a partir de algo que es inconsciente. El efecto no puede contener más que la causa, Salmos 94:9. Dios crea el mundo para revelar de la mejor manera sus perfecciones. El conocimiento de Dios y su conciencia del mundo son comunicables a la humanidad. Siguen difiriendo cualitativamente del conocimiento humano. La conciencia de sí mismo no tiene límites.
Dios lo sabe todo. Primera de Juan 3:20. El contenido del conocimiento que tiene Dios no es menos que su ser. En Dios coinciden el ser y el saber. Ante Él no hay una criatura oculta, sino que todo está abierto y desnudo bajo su mirada. Hechos 4:13. Su conocimiento no se basa en la observación a posteriori, que es lo humano. Es a priori, presente desde la eternidad. Romanos 8:29, Primera de Corintios 2:17, Efesios 1:4 y 5, Segunda de Timoteo 1:9. Para Él todas las cosas están eternamente presentes. Su conocimiento no es susceptible de aumento. Isaías 40:13, Romanos 11:34. Entonces es un error hablar de presciencia divina. Solo hay un conocimiento de Dios en donde no hay distinciones cronológicas. No tiene futuro, sino todo es presente. Entonces no hay presciencia, sino solo conocimiento divino. Lo que para nosotros es pasado y futuro, para Él es siempre presente. Muchos piensan que esta conciencia divina es incompatible con el libre albedrío y se adopta una de las dos formas. Primero, Dios solo sabe lo que harán los seres humanos libres, como lo dijo Orígenes. 2. Dios sabe lo que sucederá porque ha decretado que pase. Agustín. En este último caso, afirmamos el libre albedrío como la omnisciencia, como artículo de fe, sin pretender que los entendamos del todo. Nuestra voluntad tendrá tanta libertad como Dios quiera que la tenga. Por último, entonces aquí vemos un punto importante. Dios es conocimiento puro, no tiene ni presente ni pasado, por eso conoce todo, porque para Él todo está siendo en el momento. Para Él no es ni la misma forma del tiempo que nosotros tenemos. Por eso en su momento es tan difícil entender, por ejemplo, lo que le pasó aquí en este caso con Eliseo. ¿Cómo es posible que se supieran los planes de Siria, inclusive los que estaban en la propia alcoba del monarca? Eso tiene que ser por Dios actuando. Vamos a ver en el libro de Teología Sistemática de Wilhelm Erickson, editorial Clear, que es el libro que utilicé en el seminario, en el Southwestern Baptist Theological Seminary, nos dice que los atributos son cualidades inherentes a Dios. No se pueden ganar o perder, son propios de su naturaleza. Entre ellos está el de la omnisciencia, que es incomunicable al hombre, y dentro de su infinitud, Dios sabe lo que está sucediendo con los seres humanos. Es consciente de que los hechos ocurren en un orden en particular, pero es consciente de todos esos momentos temporales simultáneamente. Por ejemplo, una persona que ve desde la torre una procesión ve todo lo que pasa en ella al mismo tiempo. Ve lo que pasa adelante y pasará atrás o está pasando atrás. De lo que ocurre, ocurrió y ocurrirá. Hay un orden sucesivo en los actos de Dios y un orden lógico en sus decisiones, pero no hay un orden temporal para su voluntad. Su liberación y voluntad no necesitan tiempo. Desde toda la eternidad ha determinado lo que está haciendo ahora. Entonces sus acciones no son reacciones o acciones imprevistas. No se le toma por sorpresa ni tiene que hacer planes de contingencia. La teología de la esperanza ha remarcado la trascendencia de Dios por encima del tiempo, pensando en Él como el Dios del futuro, mientras que la teología tradicional tiende a pensar en Él en términos de eventos pasados. Su entendimiento es infinito, Salmo 147:5. Está en todo lugar y mira a los malos y buenos, Proverbios 15:3. No hay cosa que no se manifieste en su presencia. Nos ve y nos conoce completamente. Conoce cada verdad, incluso la que no se ha descubierto. Versículos 8 al 14. En el libro Comentario Bíblico Contemporáneo de René Padilla y otros, editorial Kairos y otras, nos dice que los versículos 8 al 23 los titularía ¿Cómo vencer al enemigo a la manera de Eliseo?
es la intervención del profeta en asuntos internacionales. La guerra entre Siria e Israel. El rey sirio tiene una estrategia para sorprender al rey judío, pero el profeta Eliseo siempre le da aviso de la posible emboscada, versículos 8 al 10. El rey de Siria cree que tiene un espía, versículo 11, pero uno de sus colaboradores le informa que los planes se los transmite de manera directa el profeta Eliseo, quien conoce cada detalle de estos planes, incluso aquellos que comunican la privacidad de sus aposentos. Enterado de dónde se encuentra, ya vimos dónde estaba, donde se encuentra Eliseo, envía de noche a un ejército para capturarlo, versículos 13 y 14. Comentario propio. Es interesante ver que en todo ejército de cualquier época siempre los espías son fundamentales. Recordemos a los espías en el tiempo de Josué, puesto que ayudan a dar a conocer la estrategia enemiga. Sin embargo, aquí vemos algo sobrenatural, dado que Eliseo oraba y recibía toda la información vía divina, lo que denota omnisciencia divina, omnisciencia de Dios, y ya explicamos brevemente lo que es este concepto teológico fundamental. Desglose. El trasfondo es mostrar el poder de Dios ante los opositores de los creyentes. Es la guerra pese al tiempo en que pasó. Tiene los siguientes elementos, incluso hoy: estrategia, espionaje y ataques subrepticios. Estos también son parte de las batallas espirituales que enfrentamos y nos parecen abrumadores. Como Eliseo lo mostró, tenemos un Dios poderoso que está con nosotros. Su poder se manifiesta en su conocimiento de todas las cosas. Ya lo vimos que eso es omnisciencia. Dios le reveló a Eliseo y al rey de Israel los planes del rey sirio. El ataque secreto inicial, pero esa secrecía no funcionó, ya que el pueblo hebreo estaba preparado para repeler el ataque. El rey sirio pensó en algún espía en su ejército, siervo o gente cercana, pero resultó que no habían sido ellos, sino que fue el profeta Eliseo, versículos 9 y 10. Porque Dios le había revelado esos planes y éste lo informó al rey de Israel. El rey sirio se enteró que fue el profeta quien previno a sus enemigos. En cualquier conflicto es necesario tener información precisa, incluso en la guerra espiritual. Los creyentes estamos seguros de que nada supera el conocimiento de Dios y todo lo que Él nos revela sobre las fuerzas que se oponen a nosotros. Su información siempre es exacta. La palabra de Dios es fuente de información ante posibles amenazas. Ejemplos de esto serían los siguientes. Primero, Satanás es padre de la mentira, Juan 8:44. Maquina en nuestra contra, Santiago 4:7. Y sabemos que será arrojado al fuego, Apocalipsis 20:10. 2. De toda prueba Dios sabe cómo rescatarnos, Segunda de Pedro 2:9. Si servimos a Dios, pasaremos pruebas, Hechos 20:19. Pero estas nos ayudan a madurar, Santiago 1:2-4. 3. Las tentaciones pueden ser causadas por nuestros malos deseos, Santiago 1:14. Podemos ser tentados por el diablo, Mateo 4:1, el cual, como león rugiente, busca a quien devorar, Primera de Pedro 5:8. Pero podemos resistir la tentación y Dios nos ofrece la salida, Primera de Corintios 13. Claro que si se toma la tentación y no se quiere dejar lo que los efectos ni las situaciones, pues Dios jamás nos va a ayudar. No crean que es tan ingenuo. 4. En cuanto al pecado, todos somos pecadores, Romanos 3:23. El pecado lleva a la muerte, Romanos 6:23. No hay que permitir que el pecado nos domine, Romanos 6:12. Dios nos reveló que Él perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad si lo confesamos, Primera de Juan 1:19. ¿Ante quién? Ante Dios. No dice que sea ante otro hombre. Dios sabe que tendremos oposición cuando vivamos la verdad del Evangelio,
Para ayudarnos, nos revela los planes de los opositores a nosotros y a Él. Esta información nos permite estar preparados para los ataques sigilosos y responder de manera adecuada. Esta es una forma crucial en que Dios nos acompaña cuando enfrentamos oposición, pruebas o tentaciones. Hay que confiar en Él y en su palabra. ¿Cómo tenemos ese contacto? Con la oración. Si usted no ora, si usted no tiene contacto con Dios, pues nunca va a poder superar las pruebas y va a quedar usted estancado en las tentaciones. Entonces, aprenda usted que solamente teniendo comunicación con Dios puede usted tener la oportunidad de librarse de ese mal. Muy bien, vamos a ver ahora las preguntas. Era una pelea en el patio de la escuela cuando eras niño. Se agarraban de un lado unos y del otro lado otros, y luego se juntaban y empezaban a hacerse total hasta que quedaban en medio todos y se daban los guamazos. Bueno, nos dábamos, ¿para qué digo que no? ¿Cómo ha afectado el conocimiento infinito de Dios en tu vida? Bueno, en lo personal y en mi matrimonio, creo que si estamos obedeciendo la voluntad de Dios, podemos superar cualquier tipo de prueba y podemos superar cualquier tipo de conflicto. Pero cuando no creemos en Dios, cuando no tenemos fe, cuando nos derrotamos, entonces no razonamos, simplemente destruimos, y es el fin de muchos problemas. Por eso, si usted realmente quiere tener un apoyo en Dios, necesita precisamente tener esa comunión vía oración y vía obediencia a sus mandamientos para poder superar pruebas, tentaciones o problemas que se presenten en su devenir. Muy bien, vamos a ver ahora del 15 al 17. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodearon la ciudad. Ya vimos que era en Dotán. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Estaba solo Eliseo? No. Tenía un ejército celestial junto a él. Un ejército que no lo veía de primera fuente, de primera mano Giezi. Y que entonces demuestra que hay más de una dimensión en nuestro mundo. No podemos nosotros concebir que solamente vemos lo que está a nuestro alrededor, sino que hay algo mucho más grande y poderoso incluso de lo que pensamos. Y aquí es una prueba bíblicamente de que existe otra dimensión de la cual no vemos. Existe, pero no la vemos. ¿Por qué? Porque solamente Dios permite su manifestación en ciertos momentos y en ciertas situaciones. Esta sería una representación gráfica. Ya saben que no sabemos cómo sería ese momento, pero estaban ahí. Si creemos en la Biblia, entonces creemos que hay en su momento situaciones que no podemos explicar físicamente, porque aquí nos está diciendo
que hay algo diferente que está aquí mismo. Es esa dimensión que no vemos, en donde en este caso había guerreros y había carros de fuego. La representación de fuego y de guerreros y carros, como lo vimos en clases pasadas, se refiere al poder de Dios. Entonces, ese ejército maravilloso era y es parte del ejército divino. Contexto 2. Ejército celestial. En el libro Diccionario Enciclopedio de Holman, varios autores, editorial VIH en español, nos dice que es el ejército al mando de Dios, compuesto por los cuerpos celestiales o por ángeles. Ejército es un término militar relacionado con un grupo de hombres organizados para la guerra. En el Antiguo Testamento se refiere al ejército humano, Génesis 21:22, 32, Jueces 4:2, 7, 9 y 29. En números se utiliza para referirse al periodo de servicio de los levitas en el santuario. Ejército de los cielos o huestes celestiales comenzó a usarse por la estrecha relación en el pensamiento antiguo entre el ámbito terrenal y el celestial. Se pensaba que los cuerpos celestes estaban organizados en la misma manera que los militares terrenales. El sol, luna y estrellas se veían como huestes del cielo. Génesis 2:1. El autor, Dios, creó ese ejército por el aliento de su boca. Salmos 36:6. Isaías afirmó que Dios mantenía ese ejército. Isaías 40:23. En el Antiguo Testamento se advertía del peligro de adorar a los cuerpos celestes. Deuteronomio 4:19. No podemos adorar al ejército celeste. ¿Por qué? Porque está prohibido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que merece nuestra gloria y alabanza. Y prescribía la pena de muerte si se le adoraban. Deuteronomio 17:2 a 7. Israel y Judá adoraron cuerpos celestes. No, si eran terribles los judíos antiguos. En especial durante el periodo de influencia asiria y babilónica. Segundo de Reyes 17 del 16 al 23, 21 del 3 al 5. El profeta Micaías afirmó ver al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Primera de Reyes 22:19. El Señor llegó a ser considerado un rey sobre un concilio celestial compuesto por siervos angelicales, a veces llamados hijos de Dios, como se refleja en los 2 primeros capítulos de Job. Versículos 15 al 17. En el libro de René Padilla, al amanecer siguiente, el ayudante de Eliseo divisa al ejército enemigo y se llena de temor. Eliseo lo tranquiliza y le dice que quienes lo protegían son más numerosos que los del ejército sirio. Eliseo ora y le pide a Dios que guíe y vea lo espiritual. Entonces el Señor hace lo que pide. El hombre de Dios y el siervo pueden ver al descomunal ejército enviado para protegerlos. Comentario. Es importante ver que la ayuda divina viene como fruto de la oración verdadera, sincera, y Dios tiene oídos para el justo, como en este caso, su profeta. Desglose. El rey de Siria vio a Eliseo como un blanco al que había que neutralizar. Al ser informado por sus espías de que Eliseo estaba en el Dotán, envió a su ejército allí. Buscaba matarlo o capturarlo. Ese ejército, al llegar a una ciudad, causó que el siervo del profeta fuera a él alarmado. Versículo 15. Entonces Eliseo oró y Dios abrió los ojos del criado y vio cómo había gente a caballo y carros de fuego alrededor del profeta. No nos podemos imaginar lo que el siervo sintió cuando vio ese ejército celestial. Sobre ese monte, Dios protegía a su pueblo con un ejército invisible, que según Eliseo, era mucho más numeroso que el sirio. Podemos ver su mano obrando cuando tenemos oposición. La tenemos en toda batalla. Es mayor el que está en nosotros que el del mundo. Primera de Juan 4:4. El que es mayor que Jesús y Él siempre obra para nuestro bien.
Muy bien, vamos a ver aquí la siguiente pregunta. Si creemos en la Biblia, entonces aquí, reitero, nos dice que hay un plano diferente al que nosotros conocemos y que está incluso en medio de nosotros. No sabemos exactamente cómo es ese plano, no sabemos qué seres hay en él, pero esta es una demostración de que no podemos estar cerrados a cosas sobrenaturales. Pregunta 3. ¿Por qué la percepción humana de las realidades espirituales es a menudo tan limitada? ¿Por qué no tienen fe? Si no creen en Dios, ¿ustedes creen que aunque vean algo distinto, lo van a tomar en cuenta? No. Para ellos será una perturbación atmosférica, una coincidencia, etc. Pero si le encontramos sentido a aquello que no es común, a aquello que es sobrenatural, y sobre todo que surge de una oración, entonces debemos estar seguros que es nuestro Dios. Muy bien. Vamos ahora a continuar con la palabra. Segunda de Reyes del 18 al 23. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvía a orar: Señor, castiga a esa gente con ceguera. Y el Señor hizo lo que pidió Eliseo. ¿Por qué ese ejército que cuidaba a Eliseo no emprendió y los destruyó al ejército sirio? Quizás esa era la última de las dos opciones. Inteligentemente Eliseo dijo a Dios: por favor, dale ceguera a esta gente. Vamos a explicar después lo que es ceguera. Luego Eliseo les dijo: esta no es la ciudad a donde iban, han tomado un camino equivocado, síganme que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria. Ya vimos en el mapa dónde estaba Dotán y dónde estaba Samaria. ¿Y por qué no se dieron cuenta de que era Eliseo el que les estaba diciendo? Porque su mente estaba bloqueada. Entonces, vean la estrategia de Eliseo. Después de entrar en la ciudad, o sea en Samaria, Eliseo dijo: Señor, ábreles los ojos para que vean. El Señor así lo hizo y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Y en Samaria estaba el ejército judío. En una palabra, los había capturado. Tan solo porque por una ceguera, por una visión, por algo sobrenatural. Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo: ¿los mató, mi señor? ¿Los mató? Imaginen ustedes lo que era tener al ejército enemigo ahí a su merced. No, no los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban y que luego vuelvan a su rey. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su rey. Y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. ¿Qué pasó aquí? Un milagro. No se hizo lo que era lo normal en aquella época, sino que simple y llanamente Dios, a través de Eliseo, les mostró otra forma de concluir un conflicto, que era precisamente perdonarlos. Lo que hizo Jesús siglos después, vemos dónde está un antecedente. Aquí vemos en su momento cómo Eliseo
oraba a Dios, tenía en su momento al ejército a su disposición, al ejército celestial, pero no lo utilizó. Solo le pidió que confundiera al ejército sirio y le llevó entonces a Samaria. Muy bien, vamos a ver ahora el contexto, versículos del 18 al 23. En el libro de René Padilla nos dice que Eliseo ora ahora para que trastorne la visión del ejército sirio. La palabra ceguera que se utiliza no se refiere a pérdida de la vista física, sino a una condición que impide que la gente vea claramente la realidad. Dios de nuevo accedió a esta petición, versículo 18. Entonces Eliseo, con pleno control, dirige a los soldados sirios a Samaria y los pone delante del rey de Israel. Entonces vuelve a orar, pidiendo al Señor que les devuelva la vista normal al ejército enemigo, y Dios de nuevo así lo hace. Versículos 19 y 20. El rey de Israel, loco de contento, pide permiso para matarlos a todos, pues era lo que era pasado en la época. Pero Eliseo le ofrece una alternativa, que los alimente y los envía de regreso a su rey. Y así lo hizo el rey hebreo. El resultado fue que los sirios ya no volvieron a incursionar en tierras israelitas, versículo 21-23. El milagro no señala un hecho concreto, no se mencionan los nombres de los reyes sirio-hebreo, sino una lección sobre el actual de Dios y su profeta. Se ve a los gobernantes terrenales que planean y conducen sus asuntos políticos con un desplante grandilocuente de poder militar, como por ejemplo Rusia con Ucrania. Y por otro, al profeta Eliseo, quien con apoyo divino, manifestado en la oración y el consejo oportuno, termina mostrando una nueva y radical alternativa que trastorna los planes y deseos violentos de los poderes terrenales. Se convierte en una literatura sarcástica, cómica, polémica y subversiva. Se ve a un ejército enfrentándose a un solo hombre que les pone su mundo patas arriba, los engatusa, les cambia sus planes y caminos, los enloquece al punto de llevarlos ante el ejército enemigo en Samaria. Y entonces Eliseo impide que este rey pusilánime, el hebreo, masacrara al enemigo y le invita a que sea hospitalario y les dé un banquete. Resulta la paz. No pueden las armas o aplastando al enemigo, sino con una fiesta de amistad, donde abonan el vino y la comida, y una amnistía de gracia. Es una estrategia ajena totalmente a la política humana o de la milicia o de la manera clásica y tradicional en que se resuelven los conflictos, una que refleja los valores de Dios y del reino, no con espada o ejército, sino con el poder de la oración, con la ayuda de la ilimitada gracia de Dios, con la sagacidad del que no detenta el poder de los poderosos. Se sorprendió al enemigo con la alternativa no violenta. Romanos 12:20. Vamos a ver qué nos dice este versículo. No es el último, todavía no vamos a terminar. Que luego mi general de sonido se me acelera. Bueno, Romanos 12:20. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Literalmente, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Proverbios 25, 21-22. Esto es filosofía cristiana, esto es filosofía pauliana, pero Eliseo la aplicó siglos antes. ¿Por qué? Porque es una filosofía divina, distinta a lo que tienen los poderosos en este mundo terrenal. Ahora dejamos el texto. Reflexión. Tomamos del libro 95 tesis para la nueva generación, que es de corte luterano, pero está muy interesante, de Lucas Magnin, editorial CLIE.
La tesis número 4. La gente con miedo hace daño a otros, convencida de estar haciendo el bien. Sebastián Castillón dijo: matar a un hombre para defender una doctrina no es defender una idea, es matar a un hombre. Ser más cerrados en nuestras ideas no nos convierte en personas más piadosas y fieles. De igual manera, ser más abiertos no es sinónimo de libertad y lucidez. Dios no se espanta por las novedades de hoy, así como tampoco se amedrenta de los hallazgos del ayer. El edificio de la fe cristiana no es tan frágil como para que se haga añicos con cada cambio del viento o con cada nueva innovación o descubrimiento. La vida de los creyentes anticipa el reino de Dios, como vimos en el caso de Eliseo, pero no lo realiza plenamente. La iglesia está sujeta, como el resto de los mortales, al error, a la ambigüedad, al duro oficio de desaprender lo aprendido para hacer lugar a nuevos saberes. A la iglesia que es peregrina en la tierra, no les es dado comprender todos los caminos que ha recorrido y recorrerá la historia en su marcha hacia la meta final. Una meta que se habrá de alcanzar, aunque no sepamos cuándo ni cómo. Entonces, anclarnos obstinadamente ante ciertas hipótesis sobre datos menores, anecdóticos y no fundamentales de la Escritura o del universo, no es un acto de lealtad cristiana. Parafraseando a Pablo, si nuestra esperanza en Cristo se cae a pedazos al cambiar la fecha o la presunta autoría de un libro de la Biblia, entonces probablemente somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Primera de Corintios 5:19. Esto nos dice que hay que investigar. Esto nos dice que no podemos ser borreguitos que le creemos a cualquiera, porque nosotros tenemos a la Escritura, que es la que nos está dando la pauta. Pero si logramos, por ejemplo, algo que siempre he tenido la duda teológica desde el seminario, que apareciera el verdadero, por ejemplo, Evangelio de Mateo en hebreo, como quizás era en su origen, y ahí se mencionan algunas fuentes, y cambie algún concepto o perfeccione alguna idea, no vamos a pensar que se acabó el cristianismo, sino que lo hará ser más real. Cualquier avance, cualquier situación arqueológica que nos demuestre algo o asevere algo de la Biblia o corrija algo, incluso algo de la Biblia, no entraña que la Biblia desaparece, porque es parte de la meta y del fin divino. Muy bien, vamos a ver ahora el desglose. Vemos la mano de Dios obrando con poder por medio de Eliseo. El profeta le pidió a los sirios que fueran cegados, los convenció de que estaban en una ciudad equivocada y los llevó a las manos del rey de Israel. En Samaria, rodeados por el ejército judío, pensaron que iban a morir. Eliseo dijo al rey que no los matara, sino que les diera pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Versículo 22. Le pidió misericordia a los cautivos y tiene sentido desde el punto de vista espiritual. Se diferencia una guerra secular y espiritual en, primero, el poder de ataque. La fuerza para entablar la lucha viene del poder de Dios. 2. La defensa. Es la armadura de Dios, que es verdad, justicia, preparación, fe y salvación. 3. Ofensiva. Son la palabra de Dios y la oración. 4. El enemigo lucha contra el enemigo, que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, y son huestes espirituales. Versículo 12. 5. La victoria, permanecer firmes, afirmando la verdad del Evangelio y la realidad de la presencia de Dios. Es muy difícil tratar con bondad a nuestros opositores, como lo hizo Eliseo, y lo pregonó Jesús, y vimos que Pablo también lo reafirma. ¿Por qué? Porque podemos tratar muy bien a nuestros amigos. ¡Ay, mi compadrito! Pero cuando se trata de enemigos,
y los tenemos enfrente, incluso los podemos tener a nuestra disposición, si de verdad somos cristianos, debemos de tenerles compasión, lo cual no es nada fácil. Vamos a las últimas dos preguntas. ¿Qué es lo que valoras del don de la oración que nos concede Dios? ¿Qué es la comunicación con Él? Si usted no ora, no piense que Dios lo oye. Pero es que Él lo sabe todo, ya vimos que eso es la omnisciencia. Pero a Él le gusta que oremos. Y a través de la oración, sobre todo si lo hacemos de una manera sincera, Él nos puede contestar y ayudar. ¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que podemos mostrar bondad hacia quienes se oponen a nosotros? Aquí vimos a Eliseo que les perdonó la vida a esos enemigos. Y eso lo ratificó Jesús y lo ratificó Pablo en la cita que vimos de Romanos. ¿Lo hacemos? No. Nosotros vemos a nuestro enemigo que está a nuestra merced, lo destrozamos si podemos. Pero eso no es una mentalidad cristiana. Ahora sí, ya esta es la última cita. Ya mi ingeniera de sonido ya está preparando su garganta. Lista, y además es mi esposa. ¿Lista? ¿Ya? Génesis 19:11. Luego, a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Génesis 19:11. Esto era en tiempos cuando estaba en su momento Abraham rescatando a Lot. Y también pasó algo similar a lo que sucedió con Eliseo. Muy bien, vamos entonces a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos ayudes a contener nuestras sensaciones y nuestros deseos de venganza y de buscar destruir a nuestros enemigos. Porque, Señor, a través de la lección de Eliseo, a través de la doctrina de Jesús, a través del pensamiento de Pablo que vimos, tú aspiras a que tengamos los valores del reino, entre ellos la misericordia, entre ellos la hospitalidad, pero sobre todo, Señor, a ver cuál es tu voluntad y que la logremos en su momento concretar en nuestro ministerio y en nuestra misión. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.